Buenos días, presidente. César Huerta, de la revista Polemón. Preguntarle su opinión sobre la acción de inconstitucionalidad que interpusieron los legisladores de la oposición en contra de su reforma de pensiones. Ellos pues siguen usando la previo a la jornada electoral y siguen argumentando que usted se va a quedar con las pensiones, con las afores, y que esto no va a ayudar a los trabajadores ni al pueblo. ¿Qué piensa sobre esto que hicieron? Pues para buscar que la Corte eche abajo la reforma de pensiones que aprobaron en su gobierno. Bueno, tendría yo que explicarlo, pero sí vale la pena explicar en qué consiste la reforma que se aprobó para crear un fondo de pensiones para el bienestar. ¿En qué consiste? Miren, en 1997, cuando estaba la política neoliberal en su apogeo, veníamos saliendo de esa pesadilla que fue el salinismo, de ese gran atraco y de una crisis económica, financiera, que se produjo por ese saqueo, porque hay crisis que se producen afuera y tienen un efecto interno, pero esa crisis, Salinas Cedillo, se produjo en México por un mal manejo de la economía y sobre todo por la corrupción, al grado que Cedillo convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Ahí surgió el llamado FOAPROA. Ahí creció la deuda 3 billones. Ese es el antecedente. En ese entonces también fue cuando se vendieron los ferrocarriles nacionales. Se acabaron 150 años de historia. Y en ese entonces se aprobaron muchísimas reformas y nadie decía nada. Es como ahora que hablan de la violencia en las elecciones. Ya hemos visto cómo guardaban silencio cuando la violencia en los tiempos de Calderón, que todos los dueños de los medios y los más afamados comentaristas de radio y de televisión estaban ahí haciendo un compromiso para no difundir noticias relacionadas con la violencia. Para ser exactos, en 2011, que fue el año de mayor letalidad, cuando apostaron a rematar a heridos, que se producía esta situación por enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la delincuencia. Bueno, ahí todos guardaron silencio. Pero si nos vamos más atrás, y esto por los jóvenes, ¿saben? Calculamos nosotros que nos asesinaron en el gobierno de Salinas como a 500 militantes de nuestro partido entonces. Es cuando más asesinados han habido. ¿Dónde estaba el Washington Post? Pues Tim Golden andaba corriendo, creo yo, con Salinas en las mañanas, ¿sí? ¿Y dónde estaban los del New York Times y todos los demás, y los medios de aquí? Todos cooptados, para decirlo amablemente. Bueno, en la época de Cedillo se hace una reforma a la Constitución para que el trabajador, al pensionarse, no reciba todo su salario, sino que al pensionarse recibe el trabajador alrededor del 30% de su salario. No puede haber una política más antiobrera que esa. ¿Quiénes aprobaron esa reforma? Los mismos del bloque conservador. Bueno, pasa el tiempo, imponen con un fraude a Calderón y en el 2007 lo de Peña fue lo de Cedillo, 1997,
se aprobó esa reforma. Ahí también entregaron los fondos de pensiones a las AFORES, privatizaron las pensiones y a los grandes financieros les dieron el manejo de las pensiones de los trabajadores. Dicho sea de paso, a partir de ahí el manejo de ese dinero les dio muchísimas ganancias a los financieros porque cobraban porcentajes excesivos de comisión por el manejo de las pensiones de los trabajadores. En México era donde más se pagaba. Ojalá y los expertos me contradigan con pruebas. Bueno, siguiendo lo mismo, porque también abro un paréntesis para recordarle a los jóvenes que en el 2000 engañaron de que iba a haber un cambio, que la alternancia iba a resolver los problemas de México. Y fue lo que se conoce como gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Les hacía falta a los oligarcas un recambio, una operación de simulación para mantener el mismo dominio económico en contra del pueblo de México y para terminar de robarse los bienes del pueblo y de la nación. Entonces nos engañaron a muchos de que todo iba a ser distinto. Usaron la palabra cambio hasta que quisieron, la desgastaron, una palabra tan importante, tan noble, así como acabaron con la palabra solidaridad, con el término solidaridad. Por eso nosotros teníamos que hablar después, ya no podíamos hablar de solidaridad, sino, le buscábamos fraternidad. Ya no era hablar de cambio, sino agregarle cambio verdadero o cambio real. Bueno, engañaron de que iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, porque continuó la misma política económica, pero de manera descarada. Los que estaban en Hacienda con Salinas fueron los que se mantuvieron en Hacienda con Fox y luego con Calderón. Hablábamos entonces que la única diferencia que podía haber, bueno, no puedo hablar de eso, pero cierro el paréntesis, viene Calderón y hace lo mismo, pero con las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. En 2007, lo mismo, entrega las pensiones a AFORES y igual, un trabajador al servicio del Estado, un maestro, un oficinista, al terminar no puede recibir completo su salario al jubilarse, sino 30%. Llegamos nosotros y teníamos que enfrentar eso. Se nos presentaron condiciones para buscar una opción que no fuese tan radical y que nos generara una oposición de la oligarquía o de la mafia del poder, que por sí estaban enojados, porque la política es tiempo, política es tiempo, manejo de tiempos, y hay que optar siempre entre inconvenientes y hay que priorizar, qué primero, qué segundo, no todo. Bueno, pues entonces decidimos, se habló con el sector empresarial para que aumentaran sus cuotas de pensiones para sus trabajadores. Y fue algo muy importante porque los empresarios aceptaron aumentar su participación. Es algo que hay que reconocerlo. Pero aún así, con ese aumento, el que se jubilara ya no iba a recibir el 30%, sino el 45%, de todas maneras. Entonces, ¿qué otra cosa hicimos? Se redujo el cobro por comisiones, se definió una fórmula y eso ayudó porque con esa reforma que se propuso en el 2020, a la fecha se han ahorrado
40,000 millones de pesos y calculamos que para el 2030 el ahorro solo por bajar las comisiones va a ser de 160,000 millones de pesos. Pero aún así, el que se jubila con la ley de Zedillo va a llegar al 50. Entonces, ¿qué planteamos ahora, antes de irnos? Vamos a crear un fondo de pensiones para compensar al trabajador y que el trabajador se pueda retirar, sobre todo los de menos ingresos, con el 100% de su salario. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo integramos ese fondo? ¿De dónde va a salir el dinero para compensar a los trabajadores? Entonces dijimos, hay varias fuentes de financiamiento y una, que fue lo que no les gustó, era que los trabajadores que no reclamaban sus pensiones dejaban el dinero en las Afores y las Afores no informaban. Entonces, lo que dijimos, vamos a hacer dos cosas. Una, nunca se cancela el derecho a reclamar ese fondo. Y dos, si pasó el tiempo y ya no hubo reclamo, nadie reclamó, ya ese dinero va al fondo de pensiones para el bienestar, para reponer a los que se vayan jubilando y darles el 100%. ¿Qué sucede? Bueno, que tenían 40,000 millones de pesos las Afores y solo habían entregado, porque además por ley tenían que entregar ese dinero al Seguro Social y no lo estaban haciendo, y solo habían entregado 1,000 millones. Entonces, por eso hicieron un escándalo, porque imagínense todo ese dinero sudando en las arcas de los bancos. Pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar no solo se integra con eso, también en la ley se establece que todo lo que se confisque a la delincuencia organizada va al fondo. También se establece que las deudas de los estados al ISSSTE se condonan en un 75% para que se pongan al corriente y el 25% que van a pagar va al fondo, y hay otras fuentes de financiamiento y que ese fondo lo va a manejar el Banco de México. Bueno, hasta ahí íbamos, aprueban la ley, desde luego con la oposición de los conservadores, ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México, ya sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio, que va a entrar en vigor. A lo mejor les voy a presentar una lista de algunas personas y sería bueno incluso que por los tiempos políticos presentar la lista. ¿Pero qué tiene que ver? O sea, no, vamos a tratar si esto no tiene nada que ver con lo electoral, con lo político. Ah, bueno, los primeros beneficiarios empezarían a cobrar el día 1 de julio. Entonces, lo que quiero es ahora demostrarles, ¿sí? Pon la lista. Eso no tiene nada que ver con lo electoral. Es explicar algo que tiene que ver, pues, con más de 22 millones de trabajadores. No, porque 22 millones de trabajadores solo en lo que corresponde al seguro, más los trabajadores del ISSSTE. Estamos hablando de casi 28 millones de trabajadores. ¿Cuántos empezarían a beneficiar con esto? Empiezan muy pocos, porque ahora van a ver, ¿sí? Porque como la ley se aprueba con Zedillo, en el 97 empieza a correr. Entonces, el problema va a ser hacia adelante, sí, que se va a ir incrementando el número. ¿Sí? Entonces, pero ya este es un mecanismo que queda establecido
para compensar a los jubilados. Entonces la sorpresa fue que ayer van a la Corte a pedir que se declare inconstitucional el fondo de pensiones. O sea, yo no sé, de veras, no los entiendo. Porque, a ver, dicen, se van a robar las afores, te van a dejar sin pensiones. Además de que es falso, es un dinero de los trabajadores para los trabajadores. Es pensión para pensión. Si ese dinero se utilizara para construir una autopista, un tren, inclusive un hospital, todavía podrían decir, ¿por qué usas mi dinero de mis pensiones para eso? Y más como antes, ¿no? Que se usara para apapachar a Aguilar Camín y a otros, ¿no? Pero es para los trabajadores y es en beneficio de los trabajadores. Entonces puedes ponerlo, nada más así a lo mejor los nombres, si lo puedes oscurecer, nada más lo que quiero ver es… O sea, traen los números, no traen nombres, son los números y los casos. Ah, bueno, sí. Es cuánto iban a recibir el 1 de julio y cuánto van a recibir con el fondo de pensión. Este es el último salario. Sí, este es el complemento. Presidente, ¿nos regalan la tabla? Pues vamos a esperar que pase el 2, ¿no? Para que no nos vayan a… Sí, ¿cuándo sería? El lunes se las entregamos. El lunes, porque entonces este es el complemento. Entonces, aquí está el complemento. Para llegar a 100. Sí, así es. Así es. Y este viene siendo el complemento. Fondo de pensiones de bienestar. Para llegar al 100. Y lo mismo aquí. Este es, por ejemplo, último salario, 6,800. Iba a recibir 4,000, ¿no? 61.2. Este es el complemento, 2,600. ¿Para qué? Para que reciba el 100. Pero hay casos como este, 7,000, le iban a entregar 3,000, 49.9, se le va a entregar casi lo mismo de compensación y va a recibir el 100. Sí, deben haber otros, todos esos. Esto es lo que quieren vetar, pero no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse. Entonces, afortunadamente, pues tenemos toda la información. Yo creo que podríamos el lunes, se les entrega todo y ya quítala, porque no vaya a ser que por eso nos cepillen. ¿Cree que la tumbe la Corte? Son capaces de todo, O sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. O sea, es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero bueno, ¿y qué tal que yo me equivoque? Y me van a dar tenga para que aprenda. Me gustaría. Está como ahora que vi a los de Televisa, ¿no? Me dio gusto, ¿no? Presidente. Una de cal por no sé cuántas de arena. Y preguntarle, presidente… ¿Mande? ¿Colaborado o hay resistencia en las afores? No hay resistencia. Es que es un asunto legal. Ellos lo saben. No ha habido ninguna resistencia de las afores. Pero claro, estos son representantes por telepatía, ¿no? ¿Entienden? No hace falta que les digan. Además, si no es oficial, es oficioso. ¿Ya han transferido a partir de la reforma? Todavía no.
no, pero ya el lunes sí podemos darle. Sí, sí, ya se tiene para cubrir todo. Nunca va a faltar. Es decir, siempre va a haber la compensación. Incluso millones que habían dado. sí, estamos juntando todos los recursos para que tenga el fondo siempre. Y ya están los trámites en el Banco de México y ya me habían informado que se había aceptado el fideicomiso. O sea, no lo han hecho, o a lo mejor sí, no sé, de manera formal, con un escrito, pero como se está trabajando con ellos, Hacienda lo está haciendo de manera conjunta con el Banco de México. Ayer me habían informado de que iba avanzando, que iba a estar para el 1 de julio, que de acuerdo a la ley es cuando comienza lo del Fondo de Pensiones para el Bienestar.